Bien, en esta parte de la ilustración de los criterios de recurrencia y transitoriedad, pues quieres poner eh, algo muy importante que son esos criterios. La recurrencia y la transitoriedad no es fácil demostrarla, ¿sí? El tipo de estado que uno tiene no es fácil demostrarlo con la definición neta. Sin embargo, van a haber unos criterios que nos ayudan a definir y a encontrar si un estado es de determinado tipo o de otro. Bien, entonces para ello vamos a ver los criterios de recurrencia y transitoriedad. Bien, básicamente vamos a ver tres cosas, ¿sí? La primera es una definición muy importante para lo que viene y es la probabilidad de primera visita, ¿vale? Esa es la primera cosa que vamos a ver. ¿Qué es la primera visita? Y cómo se define la probabilidad de primera visita. La segunda cosa, vamos a ver los enunciados de los criterios y la aplicación de los criterios. ¿Cuán importantes son los criterios? Y la tercera es la demostración de los criterios. La primera demostración va a salir por definición y la segunda demostración sí requiere un poquito de trabajo, pero es un método inductivo bastante bonito y pues me parece muy bonito para repasar lo que son las series y demás conceptos que pues a veces tienden al olvido y que pues son muy importantes para nosotros. Bueno, entonces la demostración de algunos criterios. Bien, entonces vamos a comenzar con la definición, la primera definición y va a ser la definición de probabilidad de primera visita del estado I al estado J. Bien, de primera visita del estado I al estado J. Bien. Entonces, I y J son estados de una cadena de Markov homogénea y pues vamos a definir la probabilidad de primera visita del estado I al estado J. Entonces, como su nombre lo dice, es la probabilidad de que, dado que en un tiempo inicial estoy en el estado I, la visita, ¿sí?, se da en n pasos a J, pero antes no puede estar en J, ¿sí? Porque es la primera vez que visita al estado J, cuando estaba en el estado I. Entonces, durante, durante el tiempo transcurrido en n pasos, no visito a J hasta el tiempo n. Eso se denota como first, o sea, primera visita del estado I al estado J en n pasos, ¿vale? Esa va a ser la primera definición. Y nos vamos a acordar por la palabra first, ¿vale? Por la palabra first, nos vamos a referenciar de que es la probabilidad de primera visita del estado I al estado J en n pasos. Bien. Bueno, vamos a definir estratégicamente lo siguiente. La probabilidad de primera visita del estado I al estado J en 0 pasos la vamos a definir como 0. ¿Por qué? Porque visitar de I a J, si I y J son diferentes, pues primero no tiene sentido, o sea, esa probabilidad es 0 porque no puedo en 0 pasos pasar de un estado a otro, porque ya estoy en uno, ya estoy en I, no puedo pasar a otro, ¿no? Y si I es igual a J, también se va a definir en 0 porque no tiene sentido hablar de visita. Uno diría que pues es 1 porque ya está, pero no tiene sentido hablar de visita, entonces por eso se va a definir como 0 y también es estratégicamente para que una descomposición de la probabilidad de transición, más adelante lo vamos a ver, nos dé 1, que es lo adecuado. ¿Listo? Entonces también estratégicamente vamos a definir esta probabilidad como 0. Bueno, vamos a ver un ejemplito para que se entienda bien la probabilidad de primera visita. Entonces vamos a ver el primer ejemplito. Vamos a considerar la cadena de Markov de dos estados.
Entonces nosotros tenemos la cadena de Markov de dos estados, el 0 y el 1, y tenemos que la probabilidad de pasar de 0 a 1 es P. La probabilidad de pasar de 1 a 0 es Q. Y entonces esto sería así, para completar la cadena. Entonces, la probabilidad de primera visita del espacio del estado 0 al espacio 1, al estado 1, en un paso es igual a cuánto. Entonces vamos a ver, en un paso es igual pasar de 0 a 1, entonces es P. Ahora, la probabilidad de pasar de 0 a 1 en n pasos es igual a, resulta que yo no puedo pasarme directamente a 1, entonces me quedo en 0 n-1 veces, o sea, 1 menos P a la n-1, y en el último paso, o sea, en el enésimo paso, ya me paso a 1. Entonces, por eso, la probabilidad de primer visita del estado 0 al estado 1 es 1 menos P a la n-1 por P. Esto es algo geométrico. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa con 0, 0. 0, 0 en n pasos, ¿qué ocurre? Entonces, recordemos que no puede estar en 0 mientras va pasando. Estoy en 0, me paso a 1, entonces P, me quedo en 1, estando en 1 me quedo en 1, o sea, 1 menos Q, n menos 2 veces, ¿cierto? Y ahí, en el último paso, estando en 1 me paso a 0. Entonces esto sería Q. Luego la probabilidad de primer visita del estado 0 al estado 0 en n pasos es P por 1 menos Q a la n menos 2 por Q. Bien. Bueno, este ejemplo era para que se entendiera bien cómo calcular las probabilidades de primer visita. Ahora vamos a ver la siguiente afirmación muy importante para la demostración de los criterios. Entonces, afirmación, ¿sí? La probabilidad de transición de I a J en n pasos se puede descomponer como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la probabilidad de primer visita del estado I al estado I en k pasos por la probabilidad de transición del estado J al estado J en n menos k pasos. La demostración se va a hacer con una familia de conjuntos que forman una partición que la vamos a trabajar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a introducir esa familia de eventos. Los eventos son los siguientes. A sub k es igual al evento de que la variable aleatoria x sub k tome el estado j en x sub k menos 1, no tome el estado j y así, hasta el x sub 1 no tome el estado j, el x sub 0 sea igual a i, y lo intersectamos con que x sub n es igual a j, ¿vale? La idea es que estos a sub k nos demarquen ¿vale? Eso es la idea de demostrar eso. Bueno, vamos a ver que la familia de los a sub k con k igual 1 hasta n es una partición del espacio muestral. Entonces, lo primero que debe cumplir una partición, recordar por notación que una condición sobre X, ¿sí? Sí, un recorderis, recordar, dos puntos, que el evento X igual a K es igual a la imagen inversa de K, por ejemplo. Entonces, recordar eso, y esto está en la sigma álgebra, por ser una variable aleatoria real, es un elemento del espacio del espacio muestral, ¿vale? Entonces, este A sub K es un evento del espacio muestral y pertenece a la sigma álgebra. Eso es como por notas, ¿vale? Que se considera el evento así. Bueno, lo primero que vamos a considerar es que A sub K intersecto A sub L es igual a vacío para todo K diferente de L. ¿Listo? En efecto, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que K es menor que L. ¿Listo?
Entonces, la intersección de AK y AL nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener primero AK. Entonces tenemos la intersección de X sub K igual a J, X sub K menos 1, diferente de J, y así diferentes de J, dado X sub 0 igual a I. Perdón, coma, X sub 0 igual a I, intersectado con X sub N igual a J. Bien. Este evento lo intersectamos con el X sub L. Entonces, vemos que L va a ser mayor que K. Entonces, acá vale J. Luego, acá va a estar K. Por ser L mayor que K va a estar antes. Y este es diferente de J. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos eventos van a ser, disyuntos, pues ambos tienen una condición diferente sobre XJ. En este caso, XJ es igual a J, XK es igual a J y XK es diferente de J. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ningún omega en el espacio muestral me va a mandar con la variable X sub K a J y al mismo tiempo no me va a mandar a J, lo cual nos demuestra que esta intersección es vacía. Bien, ese es el primer elemento que debe cumplir una partición. Lo segundo que vamos a considerar es que la probabilidad de A sub K es igual a ¿qué? Entonces, tenemos que eso es igual a, nosotros tenemos que la probabilidad de visita de I a I en K pasos es la probabilidad de X sub K igual a J, X sub K menos 1 diferente de J y así, condicionado con X sub 0 igual a I. Como nosotros queremos la conjunta, porque acá tenemos es la conjunta, ¿cierto? Y esta es la condicionada, entonces debemos multiplicarlo por la probabilidad de X sub 0 igual a I, ¿vale? Y esto multiplicado por, ahora, ya estando en I, en X sub K, lo multiplicamos por la probabilidad de que pase a J, de J a J, pero ahora en N menos K pasos. Esa es la segunda condición que se considera. Bien. Y la tercera condición es que eso efectivamente va a ser una partición del espacio. Mi idea, bueno, la idea que queremos es que X sub nj y X sub 0i. Queremos que fuera una partición de ese subespacio muestral, ¿vale? Ese va a ser nuestro subuniverso que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que pase de en n pasos a j desde i es la unión desde k igual 1 hasta n de a sub k. Porque la primera visita puede ocurrir en el k igual a 1, en el k igual a 2, hasta en el k igual a n. Puede ocurrir, tiene que ocurrir en alguna para que ocurra este evento. Lo cual nos dice que es una partición de este evento, ¿cierto? Esta unión es disyunta porque habíamos demostrado que arriba son disyuntos. Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, la probabilidad de transición de la J en n pasos es, por definición, la probabilidad de que X sub n sea J, dado que X sub 0 es igual a I. Y esto por definición de probabilidad condicional, esto es X sub nj, X sub 0i, dividido en la probabilidad de X sub 0 igual a I. Bien. Bueno, vamos súper. Entonces nosotros tenemos este evento ya como una familia disyunta. Entonces esto es igual a la probabilidad de la unión ajena desde k igual 1 hasta n de a sub k sobre la probabilidad de X sub 0 igual a I. Por sigma aditividad, nosotros tenemos que esto es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la probabilidad de A sub k. Perdón, ni siquiera es por sigma aditividad, esto simplemente es por aditividad porque es una suma finita. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que estas señoras probabilidades nosotros las habíamos considerado de esta manera. Entonces, vamos a escribirlas de esa manera. La sumatoria desde k igual 1 hasta n de la probabilidad de que x sub 0 sea igual a i o phi sub i, también la llamamos phi sub i, por
la probabilidad de primer visita de I a J en K pasos por la probabilidad de transición de J a J en N menos K pasos sobre la probabilidad inicial de X sub 0 I, que también en el curso la estamos llamando phi. Bien. Entonces, cancelamos las phi y esto nos quedaría la sumatoria desde K igual 1 hasta N de F sub I JK por la probabilidad de JJ de N menos K. Bien. Y así queda demostrada la afirmación que queríamos evidenciar. ¿Qué ocurre? Esta nos relaciona las primeras visitas con respecto a la probabilidad de transición. Muy importante. Bueno, ¿listo? Bien, ahora vamos a ver una definición y es F sub IJ, perdón, F sub IJ. F sub IJ es la sumatoria desde K igual 1 hasta infinito de F sub IJ en N pasos. ¿Cómo se interpretaría esto? Resulta que nosotros demostramos que con los eventos pasados, estas probabilidades son disyuntas. La primera visita, si ocurre en n pasos, la primera visita no puede ocurrir en m pasos, ¿sí? Porque sería contradicción, porque ya habría un tiempo menor y ya habría ocurrido. Entonces, esas probabilidades son disyuntas. Y lo otro es que nos dice que hay al menos una visita. Entonces, esto lo podemos escribir como pasar del estado I al estado J en algún momento, ¿sí? En algún momento, ¿ya? Y esta interpretación la vamos a usar para ver un criterio de, de transitoriedad, ¿listo? Para eso vamos a recordar la definición de transitoriedad. Entonces, definición, sea I un estado perteneciente al espacio de estados. La primera definición que se tiene es que I es recurrente si y solamente si la probabilidad de X sub n igual a I para algún n en los naturales positivos o en los enteros positivos, dado que X sub 0 es igual a I, es igual a 1. O sea que en algún momento voy a visitar el I. Si nosotros vemos acá la definición, bueno, la interpretación de esta probabilidad, nosotros tenemos que es la misma, ¿cierto? Es la misma de que en algún momento de I pase a I. Entonces, esto es equivalente a decir que F sub I es igual a 1, ¿vale? Eso es muy importante. Que la probabilidad de visita desde I hasta I en algún momento siempre es 1. ¿Bien? Lo segundo es la negación de recurrencia y es I cuando es transitorio. Entonces, transitorio sí es no recurrente, o sea, sí, solo sí, y es no recurrente, o sea, esta probabilidad es diferente de 1. Como una probabilidad no puede ser mayor que 1, entonces necesariamente tiene que ser menor que 1 cuando es transitorio. Bueno, bien. La otra afirmación que vamos a demostrar, y esa sí requiere un poco más de trabajo, es la siguiente afirmación. Sea I un estado perteneciente al espacio de estados, sea I un estado perteneciente a un proceso de Markov. Lo primero es que I es recurrente si y solamente si la serie desde K igual 1 hasta infinito de probabilidad de transición de I a I en K pasos es infinito. Y lo segundo es que I es transitorio si y solamente si la sumatoria desde K al 1 hasta infinito de la probabilidad de I sub K es finito. Este segundo criterio, esta afirmación, la vamos a demostrar a lo último, ¿vale? Primero vamos a ver la utilidad de estos criterios y por último vamos a demostrar esa afirmación tan importante para ver
la recurrencia y la transitoriedad de un estado. Bien, vamos a ver ejemplitos para poder contextualizar la importancia de estos criterios. Entonces, el ejemplo 1 es el siguiente. Vamos a considerar la, la cadena de Markov de dos estados. Entonces, acá tenemos que la probabilidad es P, acá tenemos que la probabilidad es Q, acá tenemos probabilidad es 1 menos P, y acá tenemos que la probabilidad es menos Q. Vamos a ver, pues, qué tipos de estados es cada uno. Vamos a ver qué tipo de estado es el cero. Pues nos hacemos esa pregunta. ¿Qué tipo de estado es cero perteneciente al conjunto de estados 0, 1? Bien. Entonces, tenemos que f de 0, 0 evaluado en 1 es igual a que en un paso yo pase de 0 a 0. Y eso es 1 menos p. Perdón, sí, 1 menos p. Ahora, nosotros habíamos visto que en n pasos, la probabilidad de primer visita de 0 a 0 en n pasos es p por 1 menos p a la n menos 2 por q. Eso lo habíamos visto ya como ejemplo de probabilidad de primer visita. Entonces tenemos que f de 0, 0 es igual a 1 menos p más la sumatoria desde k igual 2 hasta infinito de p de 1 menos p a la k menos 2 por q. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 menos p, sacamos p por q, que son constantes, y como acá tenemos k menos 2, y acá tenemos k, entonces la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de 1 menos p a la k. Y esto es igual a 1 menos p más p por q, y esto por serie geométrica tenemos que eso es 1 menos 1 menos 1 menos p. Y eso da igual a 1 menos p más p sobre q, p por q sobre 1 menos 1 se cancela y menos por menos da más. Se cancela este p y nos da 1 menos p más q. Bien. Eh, eh, este es un q del ejercicio pasado. Este es un q. Este de acá es un q. En el ejercicio pasado teníamos que este era un q. Y lo que acá se cancela es el q. Luego nos quedaría n menos p más p igual a 1, ¿vale? Recordemos que en el ejercicio pasado nosotros veíamos un ejemplo de calcular y era 1 menos q, ¿vale? Un ejemplo de calcular la primera visita de 0 a 0. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que f sub 0, 0 da 1, luego 0 es recurrente, ¿ya? Es recurrente. Si nosotros hacemos el 1, como el 1 es análogo, entonces el 1 también va a recurrente, pues el comportamiento es similar al 0. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a considerar un ejemplo bien interesante y es el de el de escalar. Cuando uno va, por ejemplo, a un centro comercial y escala, pues existe la posibilidad de caerse. Vamos a suponer que no he subido, ¿sí? Ese es el estado 0. Y resulta que dejo de subir, la probabilidad es Q. Subo al primer peldaño, la probabilidad es P. Cuando estoy en el peldaño 1, la probabilidad de subir al segundo peldaño es P. La probabilidad de subir al tercer peldaño es P. La probabilidad de subir al cuarto peldaño es P. Y así sucesivamente. Si estoy en el primer peldaño, como la probabilidad de subir es P, la probabilidad de caerme es Q. Y tengo que volver a empezar. Estoy en el segundo peldaño, la probabilidad de subir al tercer peldaño es P y la probabilidad es Q de caerme. Y la probabilidad es Q de caerme, y si estoy en el cuarto escalón, la probabilidad Q de caerme, y así sigo, tra. Vamos a ver qué estado es cero. Uno ve que cero es como recurrente, ¿cierto? Porque en algún momento uno se va a caer, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Como la vida, ¿no? La vida, uno en la vida tiene que, si se cae, volver a empezar. Bueno, entonces, vamos a ver que cero es recurrente, ¿sí? Entonces, vamos a
ver quién es 0, 0, ¿cierto? Según el criterio tenemos que encontrar esto. Para eso vamos a encontrar la probabilidad de primer visita en el tiempo 1 de 0 a 0. Entonces, pues eso es Q, ¿cierto? No subir. La probabilidad de enésima visita es igual a ¿cuánto? Entonces, de enésima, salgo de 0. Resulta que como salgo de 0 bien, salgo a P. Y hago n-1 pasos, y en el n-1 pasos, ¡pum!, me caigo. Esa es la probabilidad de primer visita a 0 en n pasos. Entonces, f sub 0 es igual a q más la sumatoria desde k igual 2 hasta infinito de p a la k menos 1 por q. Entonces, q más saco q, como este está en k menos 1, lo empiezo desde 1 hasta infinito, de p a la k. Y eso es probabilidad geométrica, perdón, serie geométrica. Pero como empieza en 1, la serie geométrica que empieza en 1 sería p sobre 1 menos p. ¿Bien? Entonces esto sería q más q por p sobre 1 menos p es q, porque es la probabilidad de no subir. Entonces es el complemento. Se cancela y nos queda q más p, que eso es 1. Luego 0 es recurrente. Bueno, listo. Entonces, bueno, es muy importante este criterio porque nos permite evaluar cuándo es recurrente o transitorio un estado. Bien. Bueno, vamos a dejarlo como ejercicio, ver qué sucede con los estados 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, etcétera, pertenecientes al espacio de estados. Si nosotros vemos, los otros estados están comunicados con 0, ¿cierto? Están comunicados. Resulta que como la comunicación es una relación de equivalencia, eso nos mostraba el profe, entonces esa relación de equivalencia implica que los estados comunicados también van a ser recurrentes. Entonces, todos los estados S van a ser recurrentes, ¿sí? Recurrentes, por la comunicación que se tiene con 0. Entonces, si todos están comunicados, pues solo requiero demostrar que uno es recurrente, ¿vale? Ese es un criterio muy importante que se hereda de la comunicación, ¿vale? Entonces, criterio. Si I se comunica con J e I es recurrente, entonces J es recurrente, ¿listo? De hecho, esto es un sí, solo sí. Entonces, sí se comunica con J y es recurrente, sí, solo sí, J es recurrente. Bien. Bueno, listo. Vamos ahora a pasar a demostrar el segundo criterio. A ver el segundo criterio y a demostrarlo. Esta demostración es muy bonita porque también permite aplicar probabilidad condicional, permite aplicar bastantes cosas interesantes y permite aplicar la descomposición de probabilidad de transición en términos de la probabilidad de primer visita. Entonces es muy chévere esta demostración. Bien, entonces nos dice lo siguiente. Sea I un estado perteneciente al espacio de estados, lo primero que nos dice es I es recurrente, si solamente si la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la probabilidad de transición desde i hasta i en k pasos es infinito. Y lo segundo es que i es transitorio si la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la probabilidad de transición de i a i en k pasos es finito. ¿Bien? La demostración usa la partición que nosotros pues ya habíamos considerado, ¿cierto? Y es la siguiente, es demostración. Considere los eventos a sub k de esta manera.
x sub n igual 1, igual y, x sub n igual y, x sub n menos 1 diferente de y, y así hasta x sub 1 diferente de y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en x sub n sí, y de ahí para atrás es diferente de y, pero no miro al x sub 0. Ya vamos a qué pasa con el x sub 0. Bueno, vamos a definir en eso como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de la función indicadora del siguiente evento, de que x sub n sea igual al estado y. Entonces, nosotros tenemos que n sub i, que cuenta las veces en que la variable toma el estado y, tenemos que esa la vamos a anotar n sub i. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a afirmar lo siguiente. La probabilidad de que n sub i, que cuenta cuántos i están en toda la cadena de Markov, cuando eso es mayor que k, dado que x sub 0 es igual a i, eso vamos a demostrarlo, que eso es f sub i a la k. Listo, vamos a demostrar ese detalle muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto es finito, ¿sí? Y va a llegar a un k, a partir de que n no va a volver, entonces eso es que es transitorio, porque a partir de un k no vuelve. Y si, ¿qué pasa? Eso es lo que yo quiero demostrar. Y si n sub i siempre va a ser mayor que sin importar que k crezca, entonces eso va a ser recurrente. Por eso, entonces, esa es la idea, ¿no? Demostrar de transitorio si esto es finito y de recurrente si cuando se cumple para un k muy grande esto es infinito. Bien, esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a demostrar esta afirmación. Entonces, la vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos, eso se cumple pues la probabilidad de n sub i mayor o igual que k, dado x sub 0 igual a i, es igual a la probabilidad de n sub i mayor o igual que k intersectado con el evento x sub 0 igual a 1. Pero eso, nosotros tenemos un espacio para eso, es igual a la unión de los a sub n, ¿cierto? Porque en los demás estados puede tomar lo que sea. Entonces, ese a sub n, nuestra partición de campo de batalla, esta es una partición del evento. Entonces, por eso yo la coloco y voy a manejarlo mucho. Vamos a manejarlo mucho esa partición en las demostraciones. Bueno, entonces esto se debe a qué? A que la probabilidad, esto se debe a que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersectado omega. Como omega está restricto a que x sub 0 es igual a i, y esta es una partición del evento x sub 0 igual a i, entonces se cumple bien. Ahora, por distributiva de la intersección, nosotros tenemos que esto es igual a la probabilidad de la unión disyunta. Este es unión disyunta. Ahí faltó ese detallito. Em, entonces, acá tenemos que por distributiva de la intersección, n sub i mayor o igual a k, intersectado con a sub k, x sub 0 igual a i, ¿cierto? Eso se debe a la distributiva. Bien, como es una unión disyunta, en este caso si es sigma aditividad, por sigma aditividad nosotros tenemos que esto es la serie desde n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de n sub i mayor o igual que k, intersectado con a sub k, dado x sub 0 y la i. ¿Qué sucede? Vamos a analizar esta probabilidad. A sub k nos dice que ocurrió i en el késimo. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, como ya ocurrió, entonces yo voy a ver el anterior. ¿Listo? Voy a ver ese anterior. Y ahora, por teorema de probabilidad total, nosotros tenemos que este de acá es igual a la probabilidad de n sub i mayor o igual que k, dado a sub k
intersectado con x sub 0 igual a y, multiplicado por la probabilidad de a sub k dado a sub x sub 0 igual a y. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que este señor de acá, si ya sucedió k, fue que en el késimo pasó y. Entonces nosotros queremos la sumatoria de y igual a 1 hasta infinito, la probabilidad de n sub i mayor o igual a k menos 1. Ya no me va a interesar a sub k. ¿Por qué? Porque ya sé que en el késimo ocurrió y. Bien. Y ahora, esta probabilidad nosotros tenemos que es la probabilidad de pasar de y a i en el en k pasos. Bien. Listo, hasta ahí vamos súper bien. Bueno, entonces, nosotros vemos que esto no depende directamente de n, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos, este es n, perdón, lo que nosotros hacemos es meter la sumatoria y sacar esta constante. N sub i mayor o igual a k menos 1, dado x sub 0 menos i, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de primer visita de i a i en n pasos. Bien. Acá vamos a analizar algo, y es que este señor, este es f sub i, y este señor es el mismo que iniciamos, salvo que acá es mayor o igual que k. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un paso inductivo, y vamos a empezar por ejemplo, a colocar otra vez f sub i, pero acá la probabilidad de n es mayor o igual que k, menos 2 dado x 0 igual a y. Y así sucesivamente nosotros podemos seguir y nosotros podemos llegar a que f sub i sale k veces. ¿Listo? Y así tenemos demostrado el teorema. Casi. Demostrada la afirmación que nosotros decíamos que esta probabilidad de n sub i mayor o igual que k, dado x sub 0 igual a y, es f sub i a la k. Esa afirmación ahí la tenemos demostrada por inducción. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que la probabilidad de n sub i, dado x sub 0 igual a y, es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la probabilidad de n sub i mayor o igual a k, dado x sub 0 igual a y. Pero nosotros ya demostramos que esto es igual a la sumatoria desde k1 hasta infinito de f sub i a la k. Pero esto por serie geométrica. Si f sub i es menor que 1, entonces esto converge. Si no, si f sub i es igual a 1, diverge. Entonces, ¿qué ocurre? Si diverge, nosotros tenemos que, mm, es recurrente. Si converge, es transitorio. ¿Listo? Vamos a demostrar que efectivamente esta probabilidad es la sumatoria de los P y I. Entonces vamos a ver. La esperanza del n sub i dado x sub 0 igual a i es igual a la esperanza de ¿quién? ¿Cómo definimos n sub 0? Como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de las funciones indicadoras del evento de que x sub n es igual a i, dado x sub 0 igual a i. Bueno, ¿qué ocurre? Por la linealidad de la esperanza, esta sumatoria sale y nos queda la esperanza de una indicadora, que es la probabilidad de que x sub n es igual a 1, dado x sub 0 igual a y. Recordemos que la esperanza de la indicadora de un evento es la probabilidad del evento. Pero este señor, ¿quién es? Ese señor es la probabilidad de transición del estado I al estado I en n pasos. Si nosotros nos damos la esperanza de esto es una constante, esto también es una constante,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este es infinito, f sub i es uno y es recurrente. Y si es finito, entonces el asunto es transitorio. Y esto nos demuestra que eh, este también es un criterio de transitoriedad y recurrencia. Bueno, eso es todo. Si hay alguna duda, pues no duden en preguntar y muchas gracias. Muchas gracias.